Ya echamos mano a ello. Te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? Es por ahí todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres.
Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, pues otra cosita que hemos visto, a tener en cuenta, que solamente ayudamos cuando nos lo piden, ¿eh? No podemos, sino, como mucho, siempre preguntarle en un momento dado, si ves que puede haber algún problema, pues preguntarle. Primero, ¿te pasa algo? ¿Quieres ayuda? Siempre se les pregunta. Si tú ves que hay alguna circunstancia extraña, y si no, ellos te lo piden con toda tranquilidad, ¿eh? No os quepa la menor duda que lo piden y con normalidad. Entonces se hacen las cosas, pero si tú le quitas el bastón al ciego y ahora él va a cogerlo y ya no está en su sitio, pues lo descolocas todo, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta. Bueno, pues vamos, ya está llegando la gente, se han perdido el vídeo, ellos se lo han perdido. Y vamos a resumir ya los apoyos que estamos hablando de las personas del espectro autista y solamente lo que hemos dicho antes es tener siempre en cuenta que estas personas procesan la información y comprenden el mundo que les rodea de una manera diferente, ¿eh? Que procesan distinto, que nos los metamos en la cabeza. Que tenemos que utilizar en la catequesis, evidentemente, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pictogramas, imágenes, fotos, toda esa serie. Y luego pensar que son personas que no son diferentes a nosotros, que son personas ante todo, y con esa característica que procesan el mundo de una manera distinta. Estas personas necesitan nuestro apoyo a la hora de relacionarse, con lo cual tenemos que siempre explicar todo, anticiparle todo, ¿eh? Y descubrir la forma de poder llegar a ellos sin que se pongan nerviosos, porque antes me comentaba una compañera de la que estamos aquí, de que si lleva un niño a un sitio donde hay ruido, resulta que no puede, el niño se muere. Entonces, claro, hacen en la parroquia una reunión con todos los grupos de catequesis. Pues muy bien, hay maneras, si el niño no lo soporta, pero no es porque él no quiera soportarlo, porque si va contento a la catequesis, quiere decir que la catequesis le gusta, simplemente el ruido le molesta, porque está toda algarabía. O sea, unos buenos cascos, se le piden a los padres unos buenos cascos, se les pone y el niño ve todo lo demás, pero no oye el ruido. Entonces, en función de cómo sea el niño, pues cosas tan simples como esas se puede arreglar. Se les pregunta siempre qué les gusta, qué no les disgusta, para no machacarlo, porque no entiende. Es decir, si habéis visto alguno, Felipe Sus Zapatos, que es muy gracioso, de un niño autista, si sus zapatos están aquí a su vera, se los quita cuando va al colegio y los pone al lado. Todo está ordenado, salen todos ordenaditos. Le quitan los zapatos y aquello, el mundo, se le hunde y ya no sabe lo que le pasa. Bueno, pues si con sus zapatos está ordenado, vamos a dejarlo. Entonces averiguamos qué es lo que le gusta y se lo dejamos. Porque entiende si tiene sus zapatos puestos, pero si no los tiene ahí puestos, resulta que no entiende nada. Pues vamos a tratar de que sea así. Ver cuáles son sus temas preferidos, aunque estemos en catequesis, para poder explicarle a través de esos temas. Es muy importante que cuando tú, catequista, te presentes, le tienes que decir quién eres, qué vais a hacer, cómo le vais a hacer, en función de la capacidad que tenga, os adaptáis a eso y le explicáis por qué vienen, para qué vienen, todo. Quién es la referencia, que hay que poner la foto en la entrada de la catequista, porque todos los días hay que decirle la catequista Isabel, la catequista no sé cuánto, la catequista, todo eso, y si es un grupo pequeño, se le ponen todas las fotos y ya está, y entonces funciona la cosa bien. Pero lo que no podemos decir, pues no sé qué pasa, no, buscar cómo solucionar el problema, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre el autismo? Muchas, me imagino, pero ya sabéis que tenéis que ver, me decían también antes, un niño que corría mucho. Bueno, pues tú tienes que ver de tenerlo a tu vera y darle alguna actividad que le guste y le entretenga,
para saber qué tiempo puede tener, poder enfocar la atención. Y también pues poner eso, tener la mano, Miguel, tráeme la pizarra, el borrador, tráeme, ¿qué pasa? Eso le permite, como tiene que moverse, le permite moverse y entonces... Cosas así simples, no es difícil, pero no es imposible. Solamente también tenemos que tener un poquito de sentido común y ver qué es lo que le pasa. Tampoco se trata de marginar a los demás, El niño, si está con los demás niños, yo recomiendo que siempre haya 2 catequistas. Donde hay niños con discapacidad, tiene que haber 2 catequistas. Bien avenidas, No una dice blanco y la otra dice negro, no. Bien avenidas y trabajando juntas. Y en unión con el párroco, Si es posible, también. Porque si no, no llegamos a ningún puerto. ¿Alguna duda gorda? ¿O si queréis eso? No, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el trastorno... Hay una pregunta por ahí. Ay, no he visto la mano. No la he visto. Al fondo. Hola, yo tengo un niño autista, pero el problema no es el niño, son los padres. Porque el crío, más o menos, lo llevamos bien en catequesis, pero es el padre el que dice que no aguanta que no aguanta en misa, es que no aguanta en la clase, es que tenemos que hacerle cosas especiales al crío. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Con el padre y con la madre. El padre que se quede en su casa. Yo los mando al Corte Inglés, le digo a la madre, mire, usted vaya al Corte Inglés y luego vuelve. Ya está, el padre ni cuenta. Cuando tienes alguien así, yo he mandado al Corte Inglés que te lo tenía cerca porque le daba catequesis en el arzobispado a algunos niños y cuando son padres petardos y no se puede dialogar con ellos porque a veces que son de estos que tienen las orejeras puestas, pues entonces tú, mire usted venga dentro de media hora a por el niño. Y que entonces, los padres, los familiares, a no ser que sean asistentes, cuando son personas con parálisis cerebral que vienen con el asistente porque a lo mejor tenga una prueba de esfínteres o cualquier cosa de esa que tiene que echar una mano, a los familiares yo particularmente no soy partidaria que estén con nosotros, porque resulta que como los educamos muy mal todos los hijos, y da igual que tenga discapacidad que no, pues los niños se enganchan a lo que dicen los padres, el padre, burro el niño, entonces allí no podemos hacer nada. Entonces, tranquilamente, mire usted, si a usted no le importa, como voy a trabajar con el niño, todo lo usted se va y ¿qué hora es? Dentro de media hora venga usted por el niño. Y ya está. Muy amable, además tú muy a eso. Mire usted, porque y ya está. Yo he dicho que tenemos que ser toreros. Con los familiares tenemos que ser toreros. Y capearlo. Entonces, como él no se va a meter en lo que tú no tienes que hacer nada con el niño especial, tú tienes que transmitirle el Evangelio de la forma mejor posible. Y entonces tú, según las características que tenga el niño, tú se lo vas a presentar. Pero ahí el padre, lo único que es eso, cuando tú le mandas las tareas, si le mandas tareas, para que las haga. Con el padre, con la madre, pero que las haga. No sé, yo he visto que soy muy burra, pero es que el padre no tiene que estar diciéndote a ti nada, porque ella no es catequista, sino que sea él el catequista de su hijo. ¿Vale? Tiene mucho, es decir, que se queda contigo en la catequesis. No. No, el padre no lo dejó porque al principio estuvo un día, y entonces yo le decía cosas al niño y el padre hacía gestos que como si No. No, y si no, para algo está el párroco, y entonces que el párroco te eche una mano. Y entonces que sería el marrón, pero no permita que esté. No, que no pasa nada porque de vez en cuando trabajen los párrocos, no pasa nada. Vale. ¿Algo más? Venga, vamos a ver. Los niños autistas, los niños TEDA. Sabéis que también tenemos muchos niños, aparte de los niños con autismo, tenemos muchos TEDA, unos verdaderos, y otros, por lo que decíamos antes, mal educados. Estos síntomas, la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad menos, se presenta siempre en la etapa escolar, porque es cuando ya tienen que convivir, tienen que participar. Entonces, los niños por sí son desinquietos y no se están nunca quietos, ni prestan atención, ni nada. Pero al entrar en el colegio, y que es también la etapa en la que nos toca a nosotros, ¿qué pasa? Que ahí es donde se mide si es hiperactivo, la falta de atención, la hiperactividad, todas las historias. Entonces, ahí es donde lo vemos. Que el niño es decir, normal, entre comillas, que tiene las características propias de un niño, nada. Pero si ya se pasa, o los padres dicen que era hiperactividad,
yo ahí en esta no lo aconsejo nunca en ninguna, pero en esta sí, tráeme el certificado de que tiene TEDAS, porque a veces se lo inventa la gente porque no sabe qué hacer con el niño, porque el niño es insoportable, pero es porque no le han dado 2 cachetes cuando lo necesitaba, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que tener un poquito, en esto concretamente, hay que tener cuidado porque si no te vuelven loca y es porque el niño le han dejado hacer lo que le da la gana en casa y no hay manera de controlarlo. Todo esto, además, todas estas discapacidades están reguladas por un manual, con lo cual no viene a cuento. Es decir, que o el niño tiene esos requisitos para ser autista o para tendrá el TEDAS, o si no, no lo es. Es decir, que hay un baremo en el cual se está reflejado todos los síntomas que tiene que tener para ser eso. Pero eso no lo voy a con lo largo que es. Entonces, cuando el niño tiene TEDAS, pues deteriora mucho su vida normal, porque el niño, si es hiperactivo, pues se mueve muchísimo, le cuesta permanecer sentado, habla en exceso, tiene dificultades para relajarse, cambia de actividad sin ninguna finalidad. Entonces, eso es una locura. Y además no es constante. Empieza esto y lo deja en media y se va. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, las 3 síntomas importantes que tiene, lo que os he dicho, la hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad. La más normal es la hiperactividad, que es la de los niños. Es decir, que, y la falta de atención también. La impulsividad es un poco más de mayores y menos, pero bueno. La hiperactividad, lo que acabo de decir, moverse para un lado y para otro. La falta de atención, pues que no es capaz de mantener la atención durante un tiempo prolongado. No presta atención a los detalles, esto le dice una cosa y él pasa del mundo. Él le cuesta escuchar y cumplir las órdenes. Es desorganizado en todas las tareas, no sabe cómo hacerlas, se le olvidan en casa, se distrae con muchísima facilidad. Todo lo que requiere una atención, al niño se le va. ¿Cómo trabajamos? Pues para mí yo más o menos sigo el mismo método que cuando empieza con los niños del espectro autista. ¿Qué capacidad de atención tiene? Porque también no pueden estar 1 hora porque salen por los cerros de Úbeda. Entonces tienes que empezar, bueno, pues hazme este puzzle, hazme esto, hazme lo aquello, para ver qué tiempo aguanta. Y volvemos a eso, que estamos siempre, no, que tiene que dar 1 hora de catequesis. Es que sí, ¿por qué mi niño no da 1 hora de catequesis? No, porque su niño no puede estar en 1 hora porque su capacidad de atención no es de 1 hora, sino de 20 minutos. Y entonces, ahí en esos 20 minutos nosotros le vamos a dar su catequesis. Pero usted viene dentro de 20 minutos y se lleva al niño. Es decir, y eso no es marginación, sino darle los apoyos que realmente necesita, porque si no, de la otra manera estamos marginando, porque distrae a todos los demás, te vuelve loca y además el niño no aprende nada. No, tú tienes que estar con ese niño el tiempo que él lo requiera. Esos son los apoyos. Y lo mismo que si vas a ir a un acto grande, como habla, pues entonces está el tiempo requerido. Si el niño se cansa, lo sacas, que dé una vuelta, eso, y luego entra otra vez. No pasa absolutamente nada. Lo que tú no lo puedes tener, es que los viejos se caen muchísimo. Yo soy la primera que digo, no pasa nada porque un niño se aletee. Porque Alejandro mío aleteaba no pasa nada. Pero claro, si el niño está altar arriba, altar abajo, venga, vuelve loco al cura, a todo el mundo. Entonces, pues la mamá o la catequista se lo saca un ratito, le da el aire, ya lo eso, y ahora entra otro ratito. Y ya está. Y nada, se acepta tal cual, porque hay que mentalizar a la comunidad parroquial de que tenemos niños así. Y no pasa nada si el niño, si se cae aquello, se cae el otro, no pasa nada. Pero tampoco vamos a dejar que el niño haga lo que le dé la gana. Porque si el niño está educado, no pasa nada. Es decir, porque el niño se pone, si es autista, con su agendita, va viendo, mira al altar y va viendo sus cosas y va siendo, ¿cómo lo procesa? No lo sé, lo entiende. Bueno, pues ya está. Ahora, de verdad, él sabe que viene a la iglesia, ya sabe que tiene que eso, él comprende. ¿Qué evidencias tiene con respecto a Jesús? Es que ahí no llego, yo al corazón no llego. Sé sus actos y sé cómo se comporta y sé que desde que ha entrado hasta que ha salido, el niño ha cambiado. Y el niño va al cura y le da 20 besos y el niño va a eso y se recoge. Y la actitud nuestra también hace mucho. Y saben cuando tienen que orar, cuando estamos en tiempo de oración y todo lo demás. Pero todo, y sobre todo la afectividad. Es decir, si la persona se siente querida, aprende mucho más, está mucho más relajado y todo. Y eso no quiere decir, el que tú lo quieras, no quiere decir que el niño haga lo que te dé la gana contigo.
Ojo. Es decir, cuando dices blanco, es blanco. Y si tú tienes que estar sentado 5 minutos, estás sentado. Ahí. Y tú con la cara se dices todo. Yo nunca he tenido que hacer así cosas extrañas de... Es que no se está... Yo lo miro y el niño no se mueve. Ay, después hacemos lo otro. Y se está quieto. Entonces, hay que tener autoridad. Si no tenemos autoridad, el niño piensa que todo el mundo es agua. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A estos niños normalmente no les afecta la inteligencia ni nada. Pueden aprender cualquier cosa. Simplemente tienes que controlar los momentos, el tiempo, saber que no dejan hablar a nadie, que ellos son los primeros, que ellos quieren... Entonces, no hacen las tareas jamás, con lo cual tienes que hacer igual que a los niños un cuaderno de tareas, esto, si puede ser con dibujo mejor, como hemos dicho con los dibujos, esto, puestos todos en su, ya sea el cuaderno como sea, si de pegatina, si de corcho, el sistema da lo mismo. Lo que interesa es que el niño aprenda y que sepa lo que y que distinga de las clases que viene, es decir, que viene saturada ya de clases de los colegios. Entonces, hay que hacerlo de tal manera que eso les relaje, se sientan bien, se sientan a gusto. Entonces, eso, es decir, si necesitan un canto, si necesitan una oración, si necesitan coger la Biblia y ponerla aquí y contarle no sé cuál. Hoy día tenemos que una cosa que lucho también con los obispos, que os den recursos para que compréis sistemas de estos en las parroquias, porque los niños vienen todos. Me dicen siempre que no, me dicen siempre que no. Siempre me dicen, Maripeña, ¿qué estás diciendo? Digo, pues no dan dinero para muchísimas cosas, porque no van a dar dinero para tener una tablet, una eso, que hay niños que van con sus tablets y sus historias. Me dicen que no, pero en algunos sitios se va haciendo. Bueno, los apoyos que le damos en la catequesis, pues sentarlos cerca de nosotros, porque así se manejan mejor, nombrarlos muchas veces. Antonio, eso, quieto, porque lo controlan más con la vista, que lo controlan mejor, vamos. Hay que darle las instrucciones muy cortas, a esto, a lo otro, pero una, luego otra, no todas de golpe, porque entonces no hacen ninguna. Entonces ahí hay que estar intentar que sea lo más paralelo con los demás niños si los tenemos en el mismo grupo. Ya he dicho que a veces él tiene que estar separado y otras veces incluido, en función de lo que sea. Eso tenéis que evaluarlo vosotros. Y hombre, es interesante en las cuestiones de oraciones y todo esto, y de que cuando se vaya a la iglesia a hacer lo que sea, y todo eso, que lo compartan, porque a su manera, a su forma, pero que lo compartan. Entonces, establecer los horarios y las rutinas todas muy sencillas. Un permiso, los pequeños descansos es tráeme el libro, tráeme esto, para que ellos respiren un poquito y son nada, un segundo, pero el niño ya se levanta, te lo trae, o que se me ha caído cualquier cosa, y entonces menganito, ayúdalo a que no se atrae esa silla, o pequeños detalles que les ayuda. Y entonces pues las tareas muy divididas, si hay que darle un poquito de tiempo extra para que la acabe porque se le ha ido la olla y no hay manera, y tener en cuenta, pues eso, la cooperación de los compañeros y cómo están ese día. Hay que estar muy al tanto. Bueno, que se me va el tiempo. ¿Alguna duda con los niños TEDA? Que tendréis muchísimos problemas, pero bueno, que los solucionáis más o menos. Siempre todo. Frases muy cortas, ideas muy claras y todo muy dinámico si es posible, para que tengan un poquito de escape, y luego el tiempo que sean capaces de aguantar. Más no. Y nunca se discrimina al grupo por el niño, que las madres tienden mucho a meterte, no, porque mi niño es igual que vosotros. ¿Ves? A su niño se le da lo que necesita, ¿vale? Que una cosa no quita. También es verdad que a veces estamos faltos de esas cosas en las parroquias, pero tenemos que suplirlas como mejor podamos. Bueno, pues la más fácil, la discapacidad intelectual, ya sabemos todos que tiene limitaciones significativas en su funcionamiento intelectual, como el razonamiento y la resolución de problemas.
y la conducta adaptativa, que incluye la comunicación y el autocuidado. El autocuidado. Por tanto, estas limitaciones le van a afectar en la capacidad como persona para razonar, para planificar, para resolver problemas, aprender académicamente, pensar de forma abstracta, emitir juicios sólidos y gestionar las tareas cotidianas. Entonces, como aquí una escala muy grande, en función de cómo sea, tendréis que unos recursos u otros. Yo aquí os aconsejo siempre la adaptación del material. Es decir, ya sabéis, la lectura fácil, las lecturas ya de los domingos en la conferencia, si veis la página web de la conferencia, están ya adaptadas, se están adaptando poquito a poco en la comisión de evangelización. Y bueno, están colgadas creo que en el área de discapacidad, no me acuerdo, pero tienen ya todas las lecturas de los domingos, están adaptadas a lectura fácil, que ya sirven también para los demás, porque están visadas además por dos biblistas, con lo cual aunque sea la adaptación no se dice otro mensaje. Y entonces eso es muy válido, sobre todo para las personas con discapacidad intelectual. Ya veréis cómo es el formato, son todo muy... todo se hace como en pequeños versos porque leen una frase, no es como nosotros, que veréis siempre que veis la lectura fácil, no es una lectura que ocupa todo el folio entero, no, siempre va como si fuera un poema. ¿Por qué? Porque es me presente a vosotros débil, al otro lado, y temblando de miedo, porque tú si no puedes decir me presento débil, porque les parece muy largo y se cansan y ya no siguen. Entonces, tiene que tener un formato determinado, creo que es el 14, el número de letras 14, y tiene que ser en minúscula, porque lo entienden mejor que la mayúscula. La mayúscula les trastorna más. Está también visado, no sé si dije visado, no me acuerdo, bueno, tiene que estar... bueno, tiene que estar... No, cuando las personas expertas, por decirlo de manera, en este caso las personas con discapacidad intelectual, hay un grupo que están muy preparados, visan y ven, no es visar, no auditado tampoco, validado, eso que me lo haya tiene que estar, todas estas cosas tienen que estar validadas, ¿no? Igual que los pictogramas también tienen que estar validados. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona con discapacidad lo ha leído y lo ha entendido, tiene que estar por varias. Y entonces, como lo entienden, entonces el visto bueno. Y esto lo está haciendo un grupo de Madrid, que son un grupo de personas con discapacidad intelectual, con una catequista que está en el área de discapacidad y está dando bastante buen resultado. Y entonces, para las personas con discapacidad intelectual, la lectura fácil es lo mejor. Y luego, pues ya depende, es decir, son muy repetitivos, es decir, van con su historia. Pero bueno, tiene muchísimas ventajas, que la música, la poesía, todo le encanta, con lo cual se trabaja muy bien con ello. Pero volvemos a lo de siempre, 2 ideas fundamentales y todos los trabajos alrededor, las tareas alrededor de esas 2 ideas, 1 o 2 ideas fundamentales, más no, y se trabaja para que se le quede. Y yo os digo que yo al final he hecho, algunas veces pruebas, hemos hecho otra catequista y yo, la que es del grupo, y los niños con discapacidad tenían 4 ideas, pero las tenían claras. Los otros tenían 20, ninguna clara. De verdad. Yo lo hicimos con eso, porque el niño... ¿Jesús quién es? ¿Dónde nació Jesús? Me da igual. Los otros empiezan, como tienen mucho ahí, pero la han cogido con pinzas y no tienen ni idea. Y sin embargo, lo he hecho varias veces con niños sordos y con niños con discapacidad. Claro. Entonces, y no es para echarnos falos, pero que es verdad, porque al tener una idea clara, repetirla tanto de tantas maneras, se les queda. Los otros, como se les cuentan, le dan 1000 ideas, porque vaya catecismo que tenemos espeso. Madre mía, qué catecismo. ¿O no? Para tragarlo. Madre mía. Bueno, entonces, estas personas, lo que han dicho a ellos, tratarla según su edad. Esto no es mismo un adolescente que un niño de 8 años, porque el recorrido vital es distinto. Entonces, eso que dicen es verdad. Tuve un niño sin síndrome de Down, así que yo, si tiene 40 años, tiene 50 años, háblale como él, no es eso.
No, pues no. Y si viene con alguien, le hablamos a alguien y lo dejamos ahí. No, hablarle y hablarle con la edad que tiene. Algunas veces tienen problemáticas, sobre todo los de confirmación. O sea, los niños, ¿por qué? Pues porque están con todas las hormonas, si son niños, tienen las hormonas revueltas. Entonces, tú tienes que saber en qué grupo los pongas. Nunca con la gente conocida. Porque entonces, a mí me viene una catequista con la coordinadora, la catequista llorando, la otra, ¿qué hacemos? Pues cambiar al niño o cambiar el grupo. ¿Por qué? Porque el niño tenía 16 años, estaba para la comunión y estaba con las amigas, pues le cogía el culo todo el rato allí. No había manera de eso. Vamos a ver, pues ponlo en cuanto a una aula que no lo conocía, pues el niño estuvo caísimo estupendamente. Pero si estaba con las amigas, pues ya está. Normal, ¿no? Entonces, no nos podemos asustar porque si es un niño de 16 años con síndrome de Down, pero las hormonas tienen revueltas igual que cualquier otro. Entonces, eso hay que tenerlo. Expresarnos con ellos siempre con lenguaje muy sencillo, muy normal, pero sin decir palabras raras ni nada porque no lo entienden. Entonces, con un lenguaje sencillo te puedes comunicar perfectamente con ellos sin ningún problema. A veces no llegáis y atropellarnos preguntándole cosas, no. Darle su tiempo, luego se le pregunta y luego tardan mucho en responder normalmente. Responden bien, pero les cuesta. Yo le contaba a Antonio, o a don Antonio, o al padre Antonio, no sé cómo lo llamáis aquí, un caso que hemos tenido en Sevilla ahora muy reciente, de una chica que quería ser madrina del hijo de su hermano, y estaba confirmada y todo. Y el sacerdote pues, se le ocurrió hacerle un examen para saber él, que ha salido en todos los periódicos y en todos los sitios. Pues claro, la niña se puso nerviosa, no sabía lo que era nada. No, a ver, pero si no te conoces, ¿tú quién eres para hacerle una...? Tú tienes que ver cómo tienes que hacer la respuesta. Yo estoy segura que esa niña sabía que era la confirmación, que era todo, pero diciéndose con palabras sencillas, dándole su tiempo, pues la niña se puso a llorar y no está preparada, no puede ser madrina. ¡Ah, el escándalo que se ha formado! En fin, quiero decir que hay que tener que saber hacerlo. Es muy bueno también aquí que siempre que empecemos una catequesis recordemos un resumen del anterior o que pongamos un cartel o algo que nos recuerde lo que hablamos la vez anterior para enlazar con lo siguiente. También les cuesta mucho adaptarse a los cambios. Cuando tú de pronto la quieres levantar de aquí y llevarla allí, también tienen problemas. Normalmente yo creo que en todas las discapacidades tienes que explicar siempre lo que se va a hacer porque tienen problemas de adaptación a entornos nuevos, desconocidos, sienten miedo. Entonces, venga, que no me enrollo, que no me da tiempo. ¿Alguna pregunta sobre discapacidad intelectual? Los apoyos ya sabéis que el catecismo, lectura fácil, elegir los temas si vemos que esos catecismos están más motretos y tan eso, pues si hay que acortar, se le comenta con el párroco y se ve qué temas son imprescindibles para esa discapacidad concreta. Pero siempre consultándolo con el párroco y si es necesario con la delegación es decir, en última instancia, si no hay capacidad suficiente, se llama a la delegación de catequesis y allí siempre habrá algún grupo. Por cierto, pido que de aquí se forme un grupito de la diócesis de personas que trabajen con discapacidad y que junto con el delegado se haga un pequeño grupo, sección, departamento, para que la persona que tenga que llamar, alguien que se vaya preparando y demás, para ayudar a esta catequesis que vemos que está muy vigente, ¿vale? Así que iros haciendo la idea de que tenéis que formar un grupito, no es necesario que sea grande, aunque sean 5 o 6 personas, pero, y si podéis meter a alguien con discapacidad, es muy bueno, una persona ciega, sorda, eso favorece mucho la historia. Bueno, ahí lo dejo. La discapacidad sensorial. Estamos ya con los sordos y los ciegos, y los sordos ciegos. Voy a empezar por la última, por sordos ciegos, que es la ausencia de la visión y la audición. Y esto lo vais a encontrar, niños no os vais a encontrar nunca en la catequesis, pues están en colegios muy especializados al tener la falta de los dos. Pero en catequesis de adultos sí. Yo he tenido una chica, a lo menos 7 años, que he tenido varias personas sordas ciegas. Son los más listos que os podáis hacer una idea, Son más listos que el hambre.
Y entonces va siempre con su mediador. El mediador es la persona que los une con el mundo exterior. Pensar que no tienen, es decir, que no ven y no oyen. Pero eso no quiere decir que no sean independientes, que no sean personas, que no sean... yo he conocido a personas increíbles. No sé si habéis visto hay un documental de una chica negra de Etiopía, salió hace unos años. Esta chica, la conozco yo personalmente, trabaja allí en el colegio de sordos ciegos Jané, con G, Jané, creo que acaba en T. Es una chica de Etiopía que la adoptó una persona de aquí de Madrid. Estaba en un orfanato, estaba abandonada porque los padres la abandonaron, y como era sorda y ciega, pues entonces la maltrataban. Dice que tardó 2 años en cuidarla, en que se pusiese físicamente bien, y otros 2 psíquicamente, porque había sido maltratada de todas las maneras. Y es una chica lista, que no podéis hacer ni idea, que yo un día me la encontré en el autobús y digo, ¿dónde vas sola? Sin perro, ¿no? Pues estaba aprendiendo el recorrido, porque allí el único centro que hay en España para sordociegos está en Sevilla, en Saltera. Y le dio estos terrenos, se los dio el cardenal amigo en su momento, y construyeron, y hay allí toda esa es. Y bueno, esa niña ha hecho magisterio. Vivía en Madrid, pero como fue adoptada, murió la madre y la hermana, eso no, como que no. Y entonces le dieron trabajo aquí en Sevilla, y ella vive sola, Vive sola, llama al mediador, que se llama cuando necesita que relacionarse con los demás, y es lista como el hambre. Ha sufrido lo que no podéis hacer ni idea, pero que es maestra con su título y está viviendo en un apartamento. Y es más feliz que una Pascua. Y yo conozco en Madrid también de madres casadas, universitarias, con hijos, y que se maneja con sus perros. Entonces, te las encuentras normalmente de mayores, porque de pequeños, hasta que la educación y todo, ahora son valientes y se nos quitan. Tú vas a un centro y nos quitan todas las tonterías que tenemos, se nos quitan. Cuando tú vas allí, cómo se manejan, cómo hacen todo, sin la visión, tú dices, y yo me quejo de que tengo el pelo colorado, que no veo bien, estoy tonta. Todo guiándose por las líneas que hay en las paredes y en los pasillos. Y luego, normalmente, muchas tienen otras discapacidades asociadas, con lo cual no tienen independencia. Si tienen una discapacidad intelectual ya es tremendo. Pero te dan una vivencia, te dan unos testimonios. Yo cuando voy por allí, se me quitan todas las tonterías. Y la alegría de vivir, que vamos a ver, que mi amiga, la que yo le estaba dando catequista, María Dolores, esa se va a correr bien un día, un chichón aquí, otro aquí. María Dolores, ¿qué te ha pasado, por Dios? Y hay que hablarle a través de los síntomas, evidentemente. Bueno, ahora os lo digo. Venía de correr la maratón de Sevilla. Se había caído, venía hecha un Cristo. Pero se había quedado no sé qué, no pasa nada. La siguiente. Va a la feria, su sevillana. Todos los sordos tienen una caseta en la feria. Bailan la sevillana. Yo que llevo ya 40 años en Sevilla, no la sé bailar. Y ellos, que no sabe, venga. No sé cómo lo hacen, pero que bailan mejor que tú y que yo, seguro. Bueno, las personas sordociegas, que se me ha ido lo que quería deciros. Se me ha ido. Lengua. Dependiendo, es que normalmente nacen con la pérdida de uno de los sentidos, ya sea la visión o sea la ceguera, en función de con la que nazcan, la otra la van perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que se comunican, si es ciego, se comunica primero oral y no se sabe si llega a aprender lengua de signos. Y a la inversa, si nace sorda, aprende la lengua de signos. Y luego, normalmente se le enseña también a lenguaje oral. Pero lo que no hay ninguno de eso, que tú a través de las manos, si no sabes lengua de signos, da igual. Es decir, la lengua de signos, ahora no, venga, espérate, vamos a hacer que estoy muy enrollada. Tú, que estás tú muy tranquila, ven para acá. Sí. Se me voy a romper un poquito la... No, a ver, pero una de vosotras, ayudarle también, veniros también una. Ven para acá, sí, aquí, para que te vean.
Las gafas, no es necesario. Sí, y tú también. Da igual, no vas a hablar, ¿eh? Ninguna vaya a hablar. Pero vaya a transmitir, estoy mirando que son sordos, o sordos, le voy a transmitir eso pero no os ponéis allí para que os vean todos en lengua. Pero, no, dámelo, que no eso. ¿Sabéis cuál es, no? Pues inventárosla. Vaya a transmitirlo. Venga, pero ligero, porque si no se nos acaba el tiempo. Aquí, poneros aquí, ahí en que tengáis hueco para que os vean. Sin hablar una palabra. Venga. ¿Sin hablar una palabra? Sí. No, claro, gesticular. Pero no habléis. Podéis ir diciéndolo, que en cuanto alguien sepa lo que es, pues ya lo dice. Bueno, yo quiero que lleguéis al título de la historia. Yo no lo sé. ¿Ves qué listos soy? Hay que ver qué listos soy. Es que te quieres hacer Bueno, Murcia, ya está. Esto es una pequeña tontería, es decir, cuando queremos podemos transmitir, entonces, pero hay que echarle voluntad. Muchas gracias. Hay que echarle, es decir, en cuanto uno quiere, ¿qué pasa? Que hay que hacer el pino, hay que tumbarse, hay que hacer... Bueno, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que no se puede permitir, a mí me llamaron una noche de un hospital, había una persona sordo-ciega, que no la olvidaré nunca, y estaba dando botes en la cama, y cuando digo que estaba dando botes en la cama. La habían dejado sola, porque había habido un problema familiar, total, que alguien me llamó, y a mí no me pillaba demasiado lejos. Y tal. ¿Qué pasa? Que tenía cáncer, estaba ya terminal, y entonces le estaban haciendo muchas pruebas, y nadie le decía nada. Entonces, uno se la llevaba a la... Otro llegaba, eso... Estaba tan desquiciada que ya daba botes. Entonces digo, bueno, pues vamos a ver, ya estaba ahí el médico, tanto os cuesta cogerle la mano, se le coge la mano, entonces cuando no sabemos, esta no, aquella. La palma de las manos. Cuando no sepamos, nos encontramos con una persona sordociega y no sepamos nada de lengua de signos ni de nada, y ella, bueno, si es sorda, ya no oye y demás, con mayúsculas se le marcan. Son muy listas, y luego no tienes que ir, sino médico, radiografía, analítica, y ya esa persona, porque las manos para hablar con lengua de... Dame la otra. Para hablar con una persona sordociega es aquí. Ella, la mano flojita, tú te vas... Pero no. Padre nuestro, en el nombre del Padre, la bendición. Ellos lo saben. Dios... Diablo. Entonces, ellos se llevan, con que tú le lleves las manos, eso, ellos ya saben el signo, porque son así de listos. Entonces, se maneja así, para que yo tranquilice a esta mujer, le hablé con los médicos. Bueno, pues la pobre ya se quedó, ya está las mil castañas, pero, es decir, una persona que es que no oye, es que no ve. Vamos a ser un poco empáticos. Pues, eso hay que hacer. Entonces, los sordaciegos son un mundo muy particular, muy difícil y muy abandonado. ¿Y cómo aprenden el lenguaje de los signos? Porque normalmente han tenido primero restos, bueno, porque la lengua de signos se aprende con signos, con las manos te vas aprendiendo. Pero si no le puede decir qué significa. Ha comentado al principio, claro, que primero ve... y luego va perdiendo, pero no oye. Y luego al revés, sí, va perdiendo el otro sentido. Y entonces a los primeros años hay que enseñarle... Es muy raro que nazcan con los dos sentidos perdidos. Entonces, en función del que les quede algún resto, entonces se aprenden. Bueno... vamos a ver, la auditiva. Hay dos tipos. Audición, la pérdida total,
o cofosis o anacusia, pero bueno, sordo, a ellos les gusta que le llamen sordo, no oyen. O hipoacúsico, que es cuando tienen restos de audición. Pueden ser más profundas, menos profundas, pero me voy a basar, porque hay mucha diferencia de que un niño sea hijo de padres sordos a que sea un hijo de padres oyentes. Es mucho más difícil, normalmente te puedes comunicar mejor con un hijo de padres sordos porque avanzan mucho más y no pierden tiempo, y entonces no están en tantas desventajas como los niños sordos de padres oyentes. Luego llegan y la desventaja es mucho mayor porque se les pasa los primeros años pensando qué hago con mi niño sordo. Hoy día la verdad es que con los implantes cocleares es mucho más rápido, pero hace todavía como 10 o 15 años era un caos con los niños, sobre todo de padres oyentes, no se lo esperaban y se perdían los primeros 3 años de vida, que son importantísimos. Entonces, los niños sordos, de padres sordos, avanzaban mucho más en la educación y todo, porque su lenguaje materno es el gestual, y los otros, como era el oral, un desastre. Pero bueno, eso habría que hablarlo y lo que nos interesa es cómo tratarlo. Es muy importante la iluminación para las personas sordas, aunque estén ya implantadas, porque aunque tengan los implantes, les ayuda mucho cómo gesticulamos. Tenemos que tener, el catequista tiene que estar de tal manera que se le vea la cara, que gesticule bien, nunca ponerse a escribir en la pizarra de espaldas al niño, porque entonces no hacemos nada. Si llega, lo primero que tenemos que hacer en la acogida, como siempre, es preguntarle a los padres qué lengua usa, la oral, la gestual, lo que sea, para saber cómo comunicarnos con ese niño. Y entonces, si es con la lengua de signos, si no da tiempo ya os enseño algún signo. Si hablamos la lengua de signos, entonces ¿qué pasa? Que no podemos darle nunca la espalda. Y por ejemplo, ¿cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Bernardo, con toda esta barba y las gafas, pues ¿qué te cuento yo? Que entonces empezarían los sordos, además te lo dicen todo en la cara. Tú afeitarte la barba, afeítate la gafa, ¿comprendés? Mal, ya está. Eso te lo dicen así, ya está, y tú no le echas cuenta, pero eso es lo que te dicen, ¿no? Las barbas, no ponerse la mano nunca, lo que tú tienes ahora, tú estás hablando con un sordo, no puedes tener puesta la mano en la boca. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Si están implantados o con un audífono, cuidado con los ruidos, se asustan, porque como los audífonos y todo le cogen mucha fuerza, entonces se descolocan, se le caen a los niños los implantes, valen un pastón, con lo cual los audífonos también hay que tener cuidado de que no haya muchos golpes en la sala de catequesis y todo eso, hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, la falta de información no sabéis lo que es hasta que no se tiene. Si los niños, vuestros niños, han nacido, mamá patatín, saben el sonido de una olla, el sonido de la televisión, el sonido de un pájaro. ¿Un niño sordo? No. Cuando llegan a catequesis ya menos, pero cuando yo les daba catequesis no tienen concepto de Dios, hay que creárselo. Crear el concepto es tremendo, es decir, entonces no tenemos que partir siempre de ideas concretas. Es decir, nosotros decía, claro, nosotros andaluces, yo me basaba siempre mucho en la Semana Santa. Si tú de qué hermandad, como todos son de alguna hermandad, y el Cristo, ¿a ti te gusta? Por ahí tiraba hasta donde llegó, de la Virgen de Rocío, lo otro. ¿Por qué? Porque no han oído, si además las familias no son muy creyentes, que te lo llevan porque haga la primera comunión, no tienen concepto de Dios, ni del bien ni del mal, ni de la bondad, ni de la ternura. Todo lo que sean ideas abstractas, no las tienen hechas. Entonces, es muy difícil hacerle Entonces decían, no, hay que hablarle de Dios Padre. Mira, o empieza desde Jesús o no hay manera. Tú con las personas sordas no puedes empezar nunca de nada abstracto, porque no tienen el concepto. De hecho, no tienen ni la lengua de signos, hasta que no tienen la mayoría de las palabras abstractas, no las tienen. ¿Sí? Tú puedes decir el amor. Ahora, la bondad, tienes que decir mucho. Es muy difícil que no tienen casi ningún concepto de la Santísima Trinidad, ni os lo explico, ni os cuento lo que puede ser ahí. Entonces, que os empeñéis siempre en lo primero, os digo, venga un tema, y salí la Santísima Trinidad, digo, ahora os la explicáis a ellos.
Es muy difícil, ¿eh? Entonces, eso tenerlo siempre en cuenta, que la falta de información es enorme y eso, claro, crea los desniveles, las diferencias. Porque siempre un niño, una persona sorda, le cuesta mucho ir al mismo... Yo he estado 25 años dándole catequesis a los mismos sordos. Y todavía me están pidiendo que yo le he dicho que no le doy más catequesis. Se les olvida, no leen y ahora no se acuerdan. Ahora empiezan otra vez a repetir, pero vamos a ver. Y yo les digo muy honrada, pero bueno, me aguantan muy bien. Y eso. Pero quiero deciros que el mundo del sordo es muy difícil. Y además son muy desconfiados. Porque si da la vuelta y habla, piensa que estás hablando mal de él. Entonces, te tienen que conocer muy bien. Ahora sí, si te dan la confianza, forever, te la dan para siempre. Te llaman para las cosas más íntimas, para las cosas... Y si necesitan, teniendo los intérpretes, que yo no soy intérprete, no hice el examen, pero te llaman para las cosas que, si confían en ti, confían. Y entonces, cuando quieren una cosa muy íntima o algo, te llaman. Entonces, es un acompañamiento durante toda la vida. Yo he cogido niños y se han casado y han tenido hijos y sigo siendo, como yo digo, la acompañante de catequesis, tu abuela. Pero es así, ¿vale? Entonces, ellos, nada, la catequesis también hay que adaptarla. Es decir, porque no te puedes transmitir tampoco ideas, porque no tienen el vocabulario suficiente, luego tienes que preguntarles si se enteran de lo que le dices, si no tienes que buscar otra manera de hacerlo, palabras sencillas, vocalizando bien. Yo conmigo, os digo la verdad, no sé cómo me entienden, porque a veces me embalo, pero yo creo que como gesticulo mucho, ya se han acostumbrado, no, hace mucho ruido, muchas historias, no hay manera de, cuando tienes unos cuantos, te vuelven loca, hablan muchísimo, más que yo. Y es tremendo, ¿sabes? Y es muy importante gesticular, es decir, ellos gesticulan en el centro del cuerpo, pero va acompañado con los gestos de la cara y aquí, ponen una persona aquí, la otra aquí, si hay dos hablando, este habla aquí, este habla aquí. Entonces hay muchos ya, si eso, que lo que os busque eso, os dé un curso de lengua de signos. El padre Antonio, cuando tengáis algún sordo, que os busque alguien que os lo dé. Te invitaremos. No, ya la experiencia que yo tenía, la que yo pasé ayer, no lo paso otra vez. Para venir a Murcia, la que tuve que liar. No. Entonces es muy bonita, pero difícil. Pero bueno, las personas, bien, muy sencillas y no hay ningún problema. Los niños y ya está. Las personas ciegas, pues lo mismo, es decir, puede ser la persona ciega de nacimiento o que tenga recto visual, puede tener una ceguera total o que utilice gafas o que utilice, dependiendo de los rectos, o que tenga gafas y necesite los sistemas aumentativos de lupa. Hoy día lo bueno que tenemos es que hay muchísimos recursos técnicos. Entonces ya hasta, yo creo que he visto yo una persona sordociega con un aparato que le pasaba, yo no sé que ya no me acuerdo lo que era, pero quiero decirte que tiene ya muchísimas técnicas, que le aumenta las letras, que las disminuye, se las aclara, se las pone. Entonces tienen muchísimos recursos, con lo cual es muy bueno. Entonces, bueno, pues pueden tener pérdida de agudeza o ceguera total o lateral, todas las diferentes clases de ceguera que conocemos más o menos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que siempre hay que avisar. Es decir, tú no puedes llegar y coger a uno, como decía la chiquita esta del niño, y quitarle. No, diga ya. Tocarle muy suavemente, si no se asusta, muy suavemente en el hombro. Hola Juan, yo que tengo un amigo ciego. Hola Juan, ya te conocen por la voz. Hombre, Maripeña, va, ya está. Venga, vamos. Y le pones el brazo, porque a lo mejor venía en el autobús y lo esperan en una parada para ir al arzobispo, por ejemplo, allí que no entran autobuses. Y ya, entonces tú le preguntas, para el Evangelio, pues ya hoy día, como lo pueden oír, sobre todo los adolescentes, hay que tener mucho cuidado porque quieren ser igual que los demás. Como ya todo se puede grabar, se le graba y ya está. Y luego, como oyen, la catequesis para los niños de primera comunión sí es más necesario el tacto, pues la plastilina, todas estas cosas para hacer el relieve, todo. Y ya hay muchísimos materiales. Por los materiales no os preocupéis, que siempre estáis preguntando el material no. Primero, la persona. Conocer a la persona. Si conoces a la persona, tienes el 50%. Segundo, tener las ideas claras de lo que vamos a transmitir nosotros.
Y luego el material. Fíjate, yo lo pongo en el tercer lugar. Conocer a la persona, saber qué vas a transmitir y luego ya, una vez que sepas estas dos, lo otro te lo inventas, porque sales solo. Y tener mucha creatividad, muchos recursos. Y saber lo que quiero explicar. Y la samaritana, y lo otro, y todo se puede hacer perfectamente. Cuando estás con ellos, pues normalmente estos niños o estas personas mayores mueven mucho la cabeza. Te acercan, si tienen restos acercan o no acercan. Les cuesta mucho, están siempre así, mueven la cabeza y no los ojos. Nosotros normalmente estamos hablando y yo estoy con los ojos, estoy viendo a todos para un lado y para otro. Ellos mueven la cabeza entera, hacen, mira, sí, porque que es así. Tropiezan, aunque nuestro amigo Javier no ha tropezado en nada ni nada, tropiezan. Entonces tú tienes que avisarle, si se cambia la sala, hay que avisarle de que la sala ha cambiado, le tienes que decir el nuevo entorno en el que se tiene que sentar. Es decir, siempre tienes que decirle, estamos en la misma, está todo igual. Entonces él sabe que aquella es su silla, su bastón lo ponen en aquel rinconcito, lo que sea. Pero si no, porque si no se pega cada porrazo, que no te puedes hacer ni idea de los porrazos que se dan, porque le cambiamos, pero culpa nuestra, porque le cambiamos las cosas. No se le puede quitar nunca su bastón si ellos lo han puesto en un sitio determinado, porque ellos van al... O si le has puesto tú las cosas, decirle, te he puesto aquí eso, y lo llevas, lo tocas. Y el abrigo lo has puesto en esta percha, en la segunda. De aquí empieza, de aquí de la derecha a la izquierda, la segunda. Entonces se lo vas explicando y sin problema. Yo estoy ahora preparando un pregón con un ciego, así que fíjate tú qué bien. Un pregón de Semana Santa. Un ciego, un sordo, un parálisis cerebral y un síndrome Down. Están todos, madre mía, que yo no sé por qué me metí en esos líos cuando yo odio la Semana Santa. Bueno, hay que mantener el entorno muy ordenado para que no se tropiecen todo y que ellos sepan que si aquí está el micro, luego el vaso de agua, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. Y ya está. Bueno, ¿qué queremos? Las personas con discapacidad física son las que menos problemas dan, porque normalmente no tienen, bueno, sí tienen muchos problemas en el sentido de que si tienen parálisis cerebral, son usuarios de silla de ruedas, no pueden utilizar, yo tengo en mi grupo de allí de catequesis, el grupo de trabajo de discapacidad, yo tengo a una persona ciega, otra sorda, otra en silla de ruedas, la presidenta de FEILUZ y la de Pastoral de San Juan de Dios, son los que formamos el grupo de trabajo en la delegación. Te doy ideas por si quieres. Pues la chiquita esa, bueno, tiene un 93% de discapacidad. De aquí para abajo no ve nada. Pues el otro día casi nos atropellamos una a la otra porque me dijo que le diese un botón, el botón se me escapó y allí en la catedral en Sevilla casi nos talcaron, porque no. Escribe con la barbilla, con la nariz. Lleva una tablet y escribe con eso. Ha escrito 3 libros, Tiene la tablet que yo digo, ¡qué asco! Me conoce, ¿no? Porque, claro, al escribir con la nariz eso, claro, se va rozando. Bueno, pues ella está de presidenta de la discapacidad en una de las consejerías, no sé. Trabaja como una loca, tiene tiempo para todo. Mira, me he acordado que mira lo que traigo. Imperial Hermandad Sagrada, me llamó una vez para que fuese allí a dar una charla y esto fue lo que encontré. Fíjate tú la barbaridad. ¿Tú crees que yo puedo ser de la Semana Santa? Imperial Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada. Bueno, pues allí fui a hablarle a los hermanos. Pues quiero deciros que son unas personas súper inteligentes y solamente cuando llegan a ¿qué medio de comunicación tienen? Hay algunos que se le habla muy mal, pero se le entiende hasta que te hacen, ¿no? Tienes que decir que te repita las cosas mucho. Pero hay veces que no se pueden comunicar, con lo cual tú tienes que, a la persona que viene con ella a catequesis, ¿cómo se comunica? ¿Tiene algunos signos naturales? Si no, ¿tiene alguna forma, alguna tablet o algún método de los muchísimos que hay ya, que es señalando las letras? Dependiendo, está que no puede mover los brazos, pero hay gente que puede mover los brazos y no las piernas, otros normalmente tienen toda la cabeza torcida, ya lo sabéis, que van siempre, les cuesta, se les pregunta todo con naturalidad para saber cuándo. Ahora, cuando tú le contestas, tú hablas con ellos, porque ellos te oyen perfectamente, pero es que no pueden hablar.
Yo tuve un niño con parálisis cerebral que me lo echaron de 4 parroquias. Este niño no podía hablar, era muy inteligente, pero no podía hablar. Y además se alimentaba y tenía una sonda, porque si no se atragantaba se ahogaba. Era imposible, tenía que todo. Su padre era médico, pues quería hacer la primera comunión. Una cosa, unos me excomulgan y otros pues me apoyan. Pero nosotros le dimos la primera comunión, te lo digo a ti, cura. Cogimos la forma, le hicimos 4 trocitos, ya ven eso, con el cura. Y le dijimos al médico, a su padre, que cómo era. Cogimos y la mojamos un pelín y se la introdujimos por la... Es la alegría de ese niño. Como, yo no sé, era guapísimo, era guapísimo. Fue un día, digo, mira, yo no sé si hará o no hará. Pero aquella familia, fue la iglesia ya aplaudiendo todo, porque eran los abuelos llorando como unos magdalenos. Habían estado en Roma. El Papa le había dicho que sí y ahora van a Sevilla y le dicen los curas que no. Vete a arte. ¿Qué te parece? 4 parroquias. Hasta que llamaron a la Maripeña. Y quiero deciros que hay casos muy extraños, muy raros, pero es tanta la felicidad y el cariño que le podemos dar a esas personas que, bueno, yo el abuelo todavía está ahí, que me manda cosas porque no sabe cómo... Pero usted, yo hago mi trabajo y ya está. Quiero decir que se hace feliz a la gente. No sabemos hasta dónde llegaría, pero ese niño sabía lo que estaba haciendo, porque, bueno, los padres eran todos muy creyentes, tenía una hermana de 5 años que leyó, todos eran muy creyentes, es decir, que vivían su fe. Lo que pasa es que se encontraban con esto y no hubo manera. Esos niños, vamos, yo estuve con el sacerdote, digo, ven conmigo, vamos a ver cómo... Pues bueno, hablamos con ellos para saber por dónde iban. Eran personas que querían vivir su fe, con lo cual esos niños, igual cuando los bautizamos le preguntamos al niño, no, pero el niño recibe el sacramento del bautismo, ¿no? Y sus padres le acompañan. Pues en esto, ¿por qué no le vamos a hacer igual? Pero hay cura que según el código canónico, que me tienes que decir dónde se puede leer eso, que yo no lo leo en ningún lado, porque no se puede hacer una primera comunión, ¿por qué? Se empeñan, pues bueno... Quiero decirte que siempre hay algo que se puede hacer por estas personas y su familia. Y hay que lucharlo. Y hay que hablar. Es decir, no vamos a ir como locas, pero sí con los sacerdotes. Que hay que decirse al obispo, se dice al obispo, como fue la madrina de esta niña, fue al obispo y le calentaron la cabeza al obispo. Total, que el obispo tuvo que ceder y la niña fue madrina de su eso, porque la niña estaba preparada. Ya está. Bueno, y ya lo que he dicho antes, lo de los apoyos, pues, ¿dónde se va a desplazar la silla de ruedas? Entonces, lo normal, si es silla de ruedas, si tiene controlado los esfínteres, si no los controla, entonces, lo mismo que lo he dicho antes con los padres que dan allí o el asistente que lleve, y entonces enseguida llama al asistente, se le llama, se le cambia el pañal y no pasa nada. Todo es naturalidad, porque no pasa absolutamente nada. Si la persona tiene una necesidad que no controla, que hay que llevarla al baño, pues se lleva al baño, se le cambia su pañal y no pasa nada. Tú no lo vas a hacer, pues dices, no, pero está allí el asistente, por favor, le podrías cambiar, que necesita que se le cambie el pañal, y ya está. Diabetes, que necesitan la inyección, pues lo mismo. Todas estas cosas, y facilitar que las personas puedan vivir su fe sin ponerle trabas. Y hacer las cosas con cariño y naturalidad, no que parecemos que somos aquí dioses, no, somos humanos aquí más mondo y lorondo. Entonces, también tenemos en nuestra catequesis de autocodiante la discapacidad psicosocial, que normalmente son entes marginadas, es decir, o que tiene, si hay vamos a ver si lo digo, tiene esquizofrenia, tiene depresión, es bipolar. Son estados muy extraños, nos podemos hacer para arriba y para abajo, podemos tender a discutir. Otros son gente marginal de que se han echado, no tienen casa, o están en una barriada. Nosotros tenemos allí las 3000, ¿no? Allí pues está la droga, está todo, por eso están, entonces que vienen, entonces, pues bueno, paciencia, saber si podemos incluirlo, lo incluimos y ya está. Entonces, y todo es por la interacción. Si nosotros les damos un entorno amable, un entorno que le podemos ayudar, se puede hablar muy bien y se pueden estar en una catequesis de adultos perfectamente acogidos. Que en un momento dado se acelera la cosa, lo primero que hacemos nos tranquilizamos nosotros y después a los demás, ¿vale? Bueno, y como ya me he pasado, ¿verdad? Pues ahora, ¿queréis que hagamos algo práctico? ¿Sí?
como para hacer grupo es muy difícil, si queréis salir voluntarios, si no, yo hago voluntario. Y vamos a ir tratando lo que hemos visto, dando un caso práctico, cómo haríamos, pero vamos a hablar en voz alta. En vez de, porque si nos vamos ya nos desperdigamos y no podemos trabajar a gusto. Entonces, como es muy difícil el material, podéis echar recursos de lo que yo tengo aquí, de algún folio que tenga... ¿Tenemos folio? Sí, ¿no? Algún folio y podemos hacerlo. Entonces, vamos, si queréis alguna pregunta me la hacéis ahora y si no, ahora sobre la marcha vamos sacando las dudas, ¿vale? Me imagino que la cuestión del acto catequético lo tenéis todo asumido, lo preparáis bien y todas esas cosas, ¿verdad? Es decir, cómo tenéis que prepararlo, cómo tenéis que estructurarlo y todo eso. Doy por hecho que sois buenos catequistas, ¿no? Que no sois chanchulleros. Vale. Bueno, lo que queráis. Yo he puesto en esta cuartilla, en una cuartilla, el material que os puede servir de apoyo. El primero que pongo es la orientación en la acción evangelizadora, catequética y pastoral de la Iglesia con y para personas con discapacidad. Esas son unas pequeñas orientaciones de la Conferencia Episcopal que marca las pautas para empezar a trabajar en una diócesis. Por ejemplo, si empezáis aquí un grupito y queréis seguir lo que la conferencia dice, las podéis conseguir. Es un librito muy delgadito y os puede ayudar. Catequesis inclusiva, que es esta que habéis visto por aquí, que es todo lo que yo he dicho, pero con más profundidad. Bueno, estaba aquí el libro y está allí. Veis que no es muy profundo. Tiene en cada tema se abre con un decálogo de dibujo. Niña, ¿dónde están los decálogos? Es que como el mío lo tengo señalado. Empieza, esta es visual. Empieza cómo tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y aquí profundizamos todo lo que yo he dicho, la atención, cómo se acoge la acogida, cómo se acerca el acto catequético y todo. Y entonces, pues, es muy buena base para... Verá, no es porque yo haya intervenido, sino de verdad que es buena y nos lo han dicho, en el sentido de que te hacen una idea muy bien de toda la discapacidad. Y lo publica PPC. En lo que os he dicho antes son las normativas que pedirle a la Conferencia Episcopal. Las personas con discapacidad y su lugar en la Iglesia es una guía que ha hecho el Arzobispado de Madrid, la comisión, en la delegación de... No sé si está metida en la delegación de catequesis o hay una comisión diocesana de atención a las personas con discapacidad. Y es una norma, cómo tratar a las personas, no es ni catequesis ni nada, simplemente diciendo cuando te encuentras con una persona, cómo trabajas con ella, cómo tienes que dirigir, cómo tienes que hacerlo, a tu parroquia llega, ¿qué haces? Y también son cortitas y también se trabaja muy bien con ella. Mi catecismo en pictograma es esto, lo que habéis visto aquí que os he enseñado. Todo esto es de una catequista... Una catequista de Granada y era que esto yo me tengo varias cosas, pero está todos los sacramentos, todo en pictograma, todo. Los tiene hechos de 1000 maneras, más grandes, más chicos, tiene para trabajar eso, la agenda esa que os he enseñado también es suya, viene todo el catecismo entero, viene con todo esto, con todas las historias y está bastante bien. Para mi gusto tiene algunas cosas antiguas, pero bueno, como somos catequistas y algunos somos ya más antiguos que la nana, pues en fin. Pero que se puede trabajar con él, se puede trabajar con él. Luego tenemos que sacar un niño, Contigo caminamos todos, que es de Pablo Vadillo Costa, que es un sacerdote de Valencia, me parece que es de Valencia, y profundiza mucho. Yo casi me lo he leído entero, pero me cuesta un poquito. Pero la verdad es que lo plantea muy bien y que tiene. Pero eso ya si tenéis ganas de profundizar, porque es un poquito espeso. Y
Luego, yo me he tenido estos años de atrás el base de la Iglesia en nuestra casa, del sínodo, del documento que vosotros sabéis que en el sínodo se reunieron todas las conferencias de todo el mundo y eso, y cuando llegó todo al Papa resulta que no había absolutamente no había ninguna nota de las personas con discapacidad. Entonces el Papa, de mutuo propio, cogió y llamó y pidió a algunas cuantas conferencias episcopales, entre ellas la de España, para que mandásemos una persona a Roma para el sínodo. Se reunió, nombró a un cardenal, no sé si fue Fisichella, creo que fue, y se hizo un trabajo fantástico, que es el documento, la Iglesia en nuestra casa, que ahí se expresan, era de aquí mandamos, no, de aquí fue el presidente de la Frate, luego fue una monja francesa síndrome de Down, fue un sacerdote ciego de Sudáfrica, bueno, de todos los continentes fue una persona. Trabajaron y pidieron y lo que habían sentido al ser llamados expresamente para que presentaran, porque más que se luchó en la diócesis para que en paralelo con todo lo demás se le hiciese con las personas con discapacidad, ninguna conferencia presentó nada. Que tiene mandanga, ¿eh? Mira que se peleó, pues no hubo manera. Es que no sé cuánto, es que no sé qué, mira que se reunió la gente para el sínodo. Bueno, menos personas con discapacidad. Entonces, este documento la verdad es que es muy bueno, vamos, a mí me encantó y he conocido casi todas las personas que asistieron y están muy bien. Y siguen trabajando y están muy bien. Nosotros, el presidente de la Frate y otra chiquita que entrevistaron de Cuenca, que les dio el nombre, también la llamaron desde Roma para preguntarle. Se portó el Vaticano fantásticamente con todas estas personas con discapacidad. Nos dieron un ejemplo, vamos a seguirlo. Y luego está el material de la web que hay una compañera nuestra del grupo que es de Santiago de Compostela y que hace muchísimo material, sobre todo de autismo. Si alguien quiere, lo colgamos en la comisión del área. Si alguien quiere, yo tengo todo su material, pues si en algún momento dado ahora está con el Vía Crucis, que yo les digo que son más antiguos que nada, pero le ha salido precioso, lo reconozco. Digo, pero no me vas tú con un Vía Crucis, si no me lo sé ni yo, va a venir con el Vía Crucis. Pues ha hecho un Vía Crucis, pues ya está. Y luego está lo que acabo de enseñar antes, la cajita de la conferencia, que son los signos, ¿dónde está? Eso, que son imágenes y señas para una catequesis inclusiva, que es lo que he dicho antes, que lo llamamos así porque yo fui pesada, claro, de la inclusión. Es porque se puede trabajar con ellos y podéis dar cualquier tema unificando cosas. Y entonces pues están la lengua de signos, y la lengua de signos la hice yo, y los pictogramas que lo hicieron esta chiquita de Cuenca, digo de Santiago, con otra chica de Cuenca, que también trabajan las dos en el mundo del autismo. Yo lo trabajo, pero más ni menos, ellas que son profesoras de religión y trabajan con niños. Entonces, ellas hicieron toda la parte, hubo que inventarse porque no había signos, no había pictogramas suficientes, se han inventado algunos, unos más acertados que otros, porque ya no sabíamos, y yo soy muy moderna y ellas son muy antiguas, con lo cual no nos ponemos de acuerdo y era un poco de lío. Pero bueno, ha salido medio que, y yo espero que en algún momento se pueda hacer algo mejor, pero creo que nos puede servir. Y la lengua de signos no tiene más, porque la lengua de signos es española, y no conseguí que la editorial me lo hiciera todo junto, sino que una me la peinó de una manera, otra me la puso de otro signo, pero bueno, son signos religiosos que faltan también mucho, pero que como al ser una lengua, pues tiene que ser oficial. Entonces no puedes tú meter como los pictogramas con que estén evaluados, no, ya no me salió la palabra, validado, vale, esto no, esto es una lengua, y como lengua, si algún día dais clases de lengua de signos, ya veréis cómo sus componentes y todo, pues hay muchísimos signos ya nuevos que están admitidos, pero los diccionarios que yo he visto no están actualizados. Y entonces, pues, aunque hay signos de la Iglesia que ves, eso sí fue bueno, muchos sacerdotes, hace muchos años, que yo me estuve con ellos y me siento privilegiada, se hicieron muchos signos, y en este diccionario de la Real Academia de la Lengua de Signos Española están esos signos que los inventamos de alguna manera ese grupo de sacerdotes
que trabajaron además en un ámbito muy difícil, y la Iglesia muy en contra, porque no querían ni que adaptásemos los materiales ni nada, y hasta Roma dijo que no, pero en fin, luego ya la cosa ha mejorado. Y esto está en desorden, que lo sepan. Vale. Bueno, ya está. Bueno, pues venga, 5, dime. ¿De todo qué? ¿Se me ha oído o no? No. ¿Cuál de ellos nos aconsejarías? ¿Cuál de ellos nos aconsejarías? Uno. No, hombre, yo... Si puedes. Primero, si tenéis una idea clara, yo he dicho que lo fundamental es que tengamos la idea clara. Si tenéis las ideas claras de cada discapacidad que os llega a la parroquia, ya está. Si no la tenéis clara, yo os recomendaría la catequesis inclusiva, porque os vais a ella y os la define muy bien, y aparte os da las pautas para trabajar con esa persona, si no tenéis las ideas claras. Recursos, pues eso luego ya depende de la persona que tengas delante. Entonces, en función de eso, para unos te van a servir más cualquiera de estos que os he dicho, del diccionario de pictogramas o los de la conferencia. Son muy... Vamos, yo tengo que hacer propaganda, me han obligado que haga propaganda, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Son muy buenos porque los puedes manejar muy bien. Porque al ser tarjeta, pues tú compones lo que te quiera. Está el bautismo, está la confirmación, está el Ave María, está todas esas cosas las podéis coger. Mientras que aquí pues están todas unidas en los otros y no puedes trabajar con ella igual. Es ese o ese. No puedes tú componer... Pero este también lo está utilizando mucho el de Granada. Granada, que es el que se llama el diccionario en pictogramas. El catecismo en pictogramas también lo está utilizando bastante gente. Y luego yo acabo diciendo eso, lo que vale para un niño no vale para otro. Entonces tú tienes que saber qué tienes delante y ya tener el baúl de los recuerdos, y tú vas sacando como yo voy sacando aquí, dependiendo de lo que vayas a hacer. Tenéis que ser creativos, es lo que os he dicho al principio y lo que os repetiré. Hay que ser creativos y hacerlo. Y venga, que ya está, que ya nos quedan 10 minutos. Venga, un grupo de 5, voluntarios. Ah, ¿no? 1, 2, 3. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Tú la primera sí, una, aquí. Tu persona rubia que no te medio, con gafas, aquí. Natalia, la cuarta Natalia. Venga. Bueno, voy a meter, no. Vosotros 3, otra vez más se me ha olvidado el nombre. Bernardo, y tú que estás diciendo que no, que sí. Venga, 5. Ah, ¿cómo que no? Ay, qué mal, me voy a quedar yo, ¿eh? Venga. Si no, Natalia, digo, Natalia. Bueno, la que está... Natalia. ¿Natalia quién es? Pues venga, pues Natalia, vente para acá. ¿Se empeña? Vamos a ver vosotros si queréis mirar para ello. Vamos a trabajar, suponeos que os llega... Hombre, me voy a hacer yo... Va a llegar a vuestra parroquia, vosotros estáis en una parroquia, y va a llegar una mamá con mi amigo Javier, que va a ser un niño autista de 8 años, preverbal, se apoya con la lengua de signos. La profesora, en este caso, es decir, le habla en lengua de signos, pero el niño se confunde y las cosas que hace con la mano la profesora también lo toma como un signo. Entonces, vamos a ver cómo hacer, que vamos a catequizar a ese niño. Javier, vente conmigo. Javier. Javi. Natalia, pásale el micrófono a Nicolás. Buenas tardes, sois todos catequistas. Yo llego a la parroquia con mi niño. Mi niño no habla, y entonces yo hablo en lengua de signos con él. Entonces a veces
Bueno, pues este es perdón, este es el niño que yo vengo. Entonces vosotros tenéis que ver ahora, soy su madre, y menos mal que no lo soy, porque si no... Tenéis que... Yo lo traigo porque va a hacer la confirmación. Vamos a cambiar confirmación porque es por lo alto que es. Pero no habéis visto, porque no he entendido. Yo he asignado, yo le he dicho, hoy nosotros vamos a trabajar en catequesis, pero yo me toca el pelo y me toca la cadera. Entonces, cuando yo luego hablo con él, en el momento en que yo me toca la cadera, lo suma al signo que yo he hecho. ¿Me entendéis o no? Sí. Es decir, y si me toco el pelo, él piensa que es un signo más de lo que yo le estoy explicando. Con lo cual, a ver cómo nos entendemos con él. ¿Qué preguntas me haríais para hacer una composición del niño que yo os traigo para prepararlo la primera comunión? Ahí tenéis el cura, por si le queréis pedir algún asesoramiento o algo. Confirmación, me da igual, lo que queráis. Tenéis que, en cualquier caso, no lo conocéis y me tenéis que preguntar. O preguntarle al niño que no habla. Es decir, el signa. Y además tiene la mano en el bolsillo, no sé si signará o no, pero... Venga, el primer caso. El primer caso sería hablar con la madre y... No, pero no preguntarle, ¿no? Ah. Yo ya sé que vaya a hablar. Ahora quiero que me preguntéis este niño viene a la parroquia. Y yo os digo que tenéis que prepararlo, que quiero venir para prepararlo. Ahora, ¿qué me preguntas más que a mí antes de decir, vale, vamos para adelante? ¿Qué dificultades tiene el niño? Muchas. El niño está bautizado y ha hecho ya hizo ya la comunión, perdón. Sí. ¿Y cuál es la principal dificultad que tiene para comunicarse conmigo y con el resto? Pues que utiliza la lengua de signos, pero mezcla cosas que no son lengua de signos. ¿Cómo cuáles? Gestos que hacemos, y entonces tiene ese problema que confunde los signos con los gestos. Los gestos principales que vosotros utilizáis en casa con él, ¿podríais enseñárnoslos? Sí, claro. Aunque sea con dibujitos, pictogramas o alguna cosa para podernos facilitar la enseñanza de él en clase y de los compañeros. A ver, el niño, dentro de sus capacidades, se relaciona fácil con los compañeros. ¿Es fácil? No tiene relación. Él está siempre con una percha aquí debajo. Entonces, sería bueno para él que esté con niños que no tienen sus mismas condiciones como él, pero para él sería fácil adaptarse a otros niños para saber en qué grupo lo podemos poner o si necesitaría a lo mejor una persona que le atendiese a él especialmente. O sea, para saber yo si necesito ayuda. Que va con la percha así. Y que le cuesta mucho trabajo relacionarse. Pero ya es tu problema, no es mío. ¿Tu hijo se comunica con alguien más que con los padres? Sí, con su hermano. ¿Con qué lenguaje? En signos y algunos gestos naturales. Y cuando va con otro tipo de personas, o sea, con otras personas que no conocen signos, ¿es capaz de dibujar? ¿Básico? Depende. ¿Cómo se entrenó de pequeño? ¿Cómo se comunicaba de bebé? O sea, de niño. No, de cuando fue creciendo, de infantil. Pues se comunica como eso, con lengua de signos. ¿Siempre con lengua de signos? ¿Nunca con dibujo? Hombre, no. Si digo lengua de signos, es que es la comunicación. Luego, la actividad puede escribir y leer. Escribe y lee. Pero en lengua de signos. Es decir, que luego se comunica en lengua de signos. En lengua de signos. O sea, que podríamos mantener una comunicación visual. Sí. Gracias. ¿Y en el colegio cómo le enseñan o qué es lo que utilizan para enseñarle? Utilizan todos los medios para que se pueda comunicar mejor. Es decir, de la lengua de signos, todos los pictogramas, todos los apoyos y eso. Pero está buscando mucho.
¿Le es muy insoportable el tacto? Eso es verdad quien quiere. Lo digo por el resto de niños. Pero es que el tacto es según le caiga o no le caiga bien la persona. Sí, ¿le es muy molesto para sentarlo un poquito más aparte o...? ¿No te rechaza? No, que tocarlo al principio. Ah, te rechaza. ¿Necesitaría algún tipo de apoyo, además de la catequista, en la catequesis? Necesita que la catequista sepa lengua de signos, si no tendrá que traer un intérprete, y luego ya pues, ir adaptando los materiales a lo que necesite. Por último, ¿pertenece a alguna fundación que nos pueda ayudar en cuanto a comunicación? No, yo creo que tenéis que trabajarlo vosotros, la fundación de Jalda. Yo quiero que sea uno de su parroquia, que sea un niño más de su parroquia. No, para ayudarnos a nosotros que tenemos. No, prepara ahí, estudia ahí. Estudia ahí. Hombre, que esto viene el Espíritu Santo, te sienta aquí las cosas. No, trabaja. ¿De acuerdo? Te comunicas con él como puedas. Si te confundes, pues ya está. ¿Vale? Entonces, muy bien hechas todas las preguntas, porque es de los temas más difíciles cuando te llega un niño que es preoral. Entonces, al no tener lenguaje oral y que encima como se confunde con la lengua de signos, necesitas el apoyo de la lengua de signos, de los pictogramas, necesitas todos los recursos para poderle ayudar y transmitir. Yo quería que tú me ayudaras y que me hicieras alguna cosa de los niños autistas, pero como has dicho que tienen las manos metidas en el bolsillo, pues no es bien lo que no. Venga, pues muchas gracias, que vamos a coger a otro grupo, porque ¿qué hora tenemos? ¿Cuál hacemos ahora? Venga, sordo. Vamos a ver. Tú que estás muy seria. Para allá. Tú otra vez. Bueno, venga. Tú, bueno, venga. Tú no, a ver. ¿Hay algún chaval por aquí, hombre, que no lo veo? ¿Tú quieres salir? Venga, sal. ¿Y tú quieres salir? No, tú, venga. Venga, hasta allá. Bueno, la parroquia de la Virgen de los Milagros era, no, de los Milagros, no, ¿cómo se llama la Virgen vuestra? De los Peligros. Virgen de los Peligros. Eso, la parroquia, esta es la parroquia, venimos a la parroquia de la Virgen de los Peligros. ¿Ahí? Sí. ¿No hay parroquia de los Peligros? Es que mira que el nombre, Los Peligros. Bueno, pues aquí os presento, esta es mi hija, mi hija que es sorda, pero está implantada. Esto es un implante. Este es el signo del implante. Cuando veis a las personas o niños con el implante, este es su signo. Es una niña implantada, pero ha estado signando hasta que a los 7 años que se le puso el implante, porque ha salido ahora nuevo. Entonces, la traigo a la parroquia para hacer la primera comunión. Y a ver qué me decís, si me la cogéis, no me la cogéis, ya está. Habla, es decir, es oralista también, pero es sorda, ¿Qué haríais con ella en la parroquia? ¿Qué me preguntaríais? Ahora no, la acogida, ahora es qué requisitos quiere para ponerla en vuestro aula de catequesis, para dar la catequesis, ¿qué haríais con ella? Por supuesto, acogerla. Eso es, eso sí. La primera parte sería de principio sería acogerla. ¿Qué tal? Pues nada, la acogemos totalmente. ¿En la parroquia de los Peligros? Sí,
Sí. ¿Y cómo va a ser? Pues tendríamos que alguna catequista en especial, si pudiéramos saber el método de signos, el lenguaje de signos, sería lo mejor. Y si no, intentar de alguna forma hablarle lento y a la cara, mirándola totalmente para que ella nos vaya comprendiendo. ¿Cómo en el aula dónde la situaría? En primera fila, en principio, y siempre buscando mirarla y que pueda leer, vocalizar, ¿no? Vocalizar de tal manera que pueda leer nuestros labios y pueda entender lo que queremos comunicar. ¿Y la pondría en una sala que diese a la calle con mucho jaleo y esas cosas o en una parte de menos ruido e intentaría hablar detrás de ella, cerca del implante, para que me escuche mejor? Bueno, antes que se me olvide, cuando hablamos de lengua de signos es que es una lengua aprobada en España, es decir, no podemos decir... No, lengua de signos española y la catalana, se aprobaron las dos en 2007, son las dos que tenemos aquí. La lengua de signos no es universal, cada país tiene la suya y incluso cada autonomía tiene sus giros diferentes. Entonces no podemos decir, todos los sordos hablan igual, no. No, la lengua de signos de cada país tiene la suya. Luego han intentado hacer una lengua universal que más que menos entre ellos se entienden porque hay muchos signos similares, pero cada uno y es una lengua, no es ni es lengua de signos española o lengua de señas española, da igual signos que señas, pero no es así. Y ya se me ha ido. Lo de... No, hay que tener mucho cuidado con los ruidos, digo, porque... Los implantes, eso es una operación, es decir, el implante creo que es una parte que va adentro y otra afuera. Recepcionan y convierten, y llegan los sonidos, se convierten en línea eléctrica y se recepcionan. Son un aparato que está uno fuera y otro dentro. Entonces eso se puede caer y todas esas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces eso ya no tiene nada que ver. El que tenga aquí el aparato no dice que te acerques, sino que ella te oye perfectamente porque están hechos para que se oiga. Entonces no se acerca nunca ni al audífono ni nada, solamente hay que no tengan golpes y todas esas cosas. ¿Cómo, ¿Tú qué le darías el temario? ¿Sería el normal para todo o qué? Pues, a ver, teniendo en cuenta que ha empezado con el implante no hace poco, pues intentaríamos adaptarle el material para que sea más sencillo, porque supongo que por la lengua que ella conoce, tanto la de signos como la poca que conocerá a través de lo que oye, será pues básica, sencilla. Entonces, pues intentaríamos adaptarle el lenguaje. Pues tendríamos que partir de algo que ella conozca, ¿no? Que le sea pues familiar, y a partir de ahí, ¿no? Pues lo del buen samaritano, pues no sé, algo en el día a día, si a lo mejor ella pues ha tenido alguna experiencia de ayudar a algún compañero o algo que entienda lo que es eso de ayudar, no sé, supongo. Tú no le puedes decir, ¿tú dónde vives? ¿Tú has visto en la calle allí un negro o a un indigente sentado allí todo asqueroso y todo eso? Tú pasas de largo como... Entonces tú, es decir, estás viendo el indigente y tú vas así como el cura, haciendo así con... Y no lo ves. A los curas le cae una, entonces pónselo con ejemplo y estaría muy bien. Entonces, pues ya está, le hemos hecho eso. Venga, que no sé, que no he mido el tiempo. Muy bien, estupendas las preguntas, todas estupendamente. ¿Cuál nos queda? Yo creo una cosa que estamos...
que estamos, sí, acogiendo, porque es nuestra labor y es nuestro... Pero nos olvidamos también de las dificultades que tenemos. Porque no todos, para que haya una o dos personas que sepan de catequista que ahora mismo lengua de signos, ninguna. Estamos hablando de poner 2 catequistas por grupo y cada vez somos menos y con grupos más grandes. Por eso digo que... Vamos a ver, tenemos las herramientas que tenemos, entonces eso tenemos que ser conscientes. Es decir, tenemos la suerte ya de que al estar los niños implantados tenemos cada vez menos niños sordos que vengan a nuestras parroquias. Entonces ya si vienen son parejas para casarse y normalmente son... Y bueno, y siempre hay alguien, como en mi caso, nosotros tenemos siempre hay una persona o una intérprete para que pueda acudir, para preparar. Tiene que ser una persona, hay que intentar que sea una persona, no una simple intérprete, sino que sea una persona creyente para que pueda transmitir lo que realmente es la fe, porque si no se dicen verdaderos disparates. Aunque sea un buen intérprete, como sabe la lengua religiosa, entonces nosotros allí hemos estado durante unos años dándole talleres a los ciclos de formación de lengua de signos. Cuando salían ya, acababan la carrera, les dábamos un curso de lengua de signos religioso exclusivamente. Y le hacíamos pues como esta mañana del sábado, más que darle que se hacía la misa, se hacía todo en lengua de signos para que ellos la aprendiesen la lengua de signos. Es verdad que hay menos gente, también hay menos gente que viene a las parroquias, ya sean jóvenes sordos o no sordos, resulta que no vienen, con lo cual ese problema se nos va a dar muy pocas veces ya porque no. Para conseguirlo antiguamente, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a las asociaciones y de ahí captábamos a la gente y empezaba, como nos dábamos a conocer, empezaban a venir a las parroquias. Ese es un problema. El otro, que tenemos muy pocos recursos, no estamos preparados. Que tenemos pocos catequistas, es cierto, pero vamos a ver, para que en una parroquia haya más de 2 grupos con niños con discapacidad es rarísimo. Tú puedes tener 2, 3 niños con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces hay que hacer maravillas. Pues hay alguien que tiene que ayudar, y si no hay catequistas, pues prepararlo. ¿Sí? Todos los años se hacen los cursos para catequistas en la diócesis. Bueno, pero preparármela antes. Pero y no me la pongáis con el niño, sino que se vaya para otro lado. Ah, pues muy mal. Si sin estar preparada. Ah, vale, bueno, está preparada. Pero yo no soy partidaria de que tú, con un niño con discapacidad, te vas a poner tú de catequista. Vamos, que no. Es que el niño hace lo que le da la gana contigo. Pues no, estoy de acuerdo. Hombre, yo no, porque es que los niños no están bien preparados. ¿Por qué no? Porque hacen lo que les da la gana igual. Digo, ¿me apoyo? Sí. Es decir, con me apoyo, sí. Bueno, cada uno, esto es una cosa particular, no me echéis cuenta que eso cada uno, verá, igual que como la catequesis de adultos y demás, no, ahí no me echéis mi cuenta porque eso no tengáis, es una opinión particular. Yo es que mi experiencia me dice que no. Entonces, yo prefiero, es decir, que sea otro catequista y ahora tú estés de apoyo en un momento dado. ¿No? Es decir, porque yo es que con las personas y además que los niños os torean muchísimo porque hacen lo que les da la gana y hay que tener una autoridad para tú poderle, para lo que me decían antes, ya no me acuerdo quién, para poder marcar las pautas. Tú no vas el primero porque no vas el primero, que tienes que aprender a estar el segundo. Y tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Y normalmente, yo tuve una niña sorda que me pillaron además una vez cardenal, cuando se iba la madre empezaba a llorar y se tiraba al suelo. Empezaba a hacer así. Y la tuve así, pues lo menos las 3 sesiones primeras. Hasta que, vamos, le mandé a la madre, vete al Corte Inglés y déjame tranquila. Cuando se pasó, maravilla. Pero estando la madre no había manera de hacer nada con ella. Pues estaba todo el día, mamá, con la mamá. Esa es mi experiencia, ¿eh? Quería comentar el caso que tengo este año. Y la verdad es que yo no había hecho la formación
Y entonces mi compañera catequista y yo, nos llegó un crío con autismo, que no tenía lenguaje oral, y entonces se nos ocurrió decirle a los padres que viniera solo el primer día. Y fue un desastre total. El crío salió, la madre se sentía súper culpable de haberlo enviado, y entonces le dijimos, pues mira, a partir de ahora, que vuestro hijo venga acompañado por uno de vosotros. Y el crío se porta fenomenal. Quiero decir que según el caso. Hombre, claro, por eso... Y nosotras sí que invitamos a los padres que quieran venir a acompañarnos a dar las catequesis. Porque a mí lo hicieron con mi hijo, me encantó, y nosotras lo hacemos también. Bueno, y los críos se portan normalmente bastante bien. Yo, por eso he dicho, me he retractado y he dicho que no siempre, pero sí creo que a mí por lo menos me ha perjudicado siempre. Que eso no quiere decir que yo ya te digo que están siempre en la puerta para el momento en el que hay que recurrir a ellas para ellos para algún problema, ¿eh? Entonces, verás, se respeta. Y además que hay parroquias en las cuales, por norma, ya no a niños con discapacidad, sino a niños normales, lo hacen los padres y ya está. Yo lo respeto. Que pienso que ahora que los padres que lo den tienen que estar formados, sí. Pero por ahí que llegue un padre que no está formado y te dice lo que se le antoja. Y creo que no, que para algo... y luego eso, yo pienso que los catequistas tienen que estar preparados. Y si tú, un padre, quieres dar catequesis, tiene que estar preparado. Y tiene que conocer las verdades esenciales y cómo son y cómo van. No puede venir cualquiera a decir yo soy catequista y ya está, ¿no? Tú tienes que prepararte. ¿Vale? Bueno, pero en cualquier caso os digo que es mi opinión personal. Más preguntas. ¿Tú quieres que acabemos o le pongo o quieren hacer un caso práctico a alguien hacerlo eso? ¿O estamos ya bien? Yo creo que estamos bien, ¿estamos ¿verdad? Ya bien? Sí. ¿Dónde está la oración que yo tenía? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tú tienes preparada oración? Y tú la oración final, si la quieres hacer tú. No, yo no la voy a hacer. Hemos hablado, y Maripeña nos lo ha enseñado muy bien, de inclusión, de adaptación. Algo que me ha gustado mucho, la capacidad que tenemos que tener de amar y de entregarnos. Y eso me ha recordado cómo hace el Señor con nosotros, su pedagogía, la pedagogía divina. Él nos acoge, Él tiene paciencia con nosotros, nos ama y se entrega hasta el extremo. Y así es como nosotros tenemos que aprender también para nuestra catequesis y especialmente con las personas con discapacidad. Y luego tenemos que reconocer que todas las personas tienen ese sentido de lo sagrado. Lo tiene incluso aquella persona que se reconoce atea, que es alejada. Todos tienen esa experiencia porque es innata a todas las personas. La experiencia religiosa. Y tenemos que descalzarnos porque el Señor actúa con todos. Cuando le llega al que está más alejado, ahí actúa el Señor y lo atrae hacia Él. Y con las personas con discapacidad quiere hacer exactamente lo mismo. Pues ojalá que nosotros seamos un buen instrumento en las manos del Señor. Bueno, pues yo ya también acabar diciendo que son personas y ya está. Os voy a enseñar Dios, lengua de signos, el índice, Jesús, las llagas, María. Bueno, vamos a rezar Padre Nuestro. Bueno, no, os voy a leer una oración que para terminar y luego vamos a hacer Padre Nuestro en lengua de signos, ¿vale? Y nos despedimos. Y madre del niño, que tú has dado clase y me parece, no te vayas a sentir mal por lo que yo he dicho, cariño, ¿eh? Eso es, que me parece muy bien si todo va bien, ¿me entiendes? La cuestión es ayudar a la persona. Yo soy fiel creyente que a los padres hay que comprometerlos. Ah, bueno, eso también. Muy bien. Bueno, pues
vamos a cerrar siempre contigo. ¿Me necesitas? Estoy aquí contigo. No puedes verme, sin embargo, yo soy la luz. No puedes oírme, sin embargo, yo soy tu voz. No puedes sentirme, sin embargo, yo soy el poder que trabaja en tus manos. Estoy trabajando en ti, aunque desconozca mi sendero. Estoy trabajando, aunque no reconozca mis obras. Todavía estoy aquí, todavía te oigo. Todavía te contesto. Aunque me niegues, estoy contigo. En los momentos en que más solo te encontraste, yo estoy contigo. Aún en tus temores, estoy contigo. Aún en tu dolor, estoy contigo. Estoy contigo cuando oras y cuando no oras. Estoy en ti y tú estás en mí. Aunque fallas en encontrarme, yo nunca dejo de encontrarte. Aunque tu fe en mí es insegura, mi fe en ti nunca falla, nunca flaquea. Porque te conozco, porque te amo. Estoy aquí contigo. Bueno, pues nos despedimos con el Padre Nuestro, a ver si me sale, porque a lo mejor mira que si no me lo sé todavía. A ver, quedaros sentaditos vosotros. Sentados todos. Y después del Padre Nuestro, el Ave María. Sí, y el rosario entero. Para despedirnos de la Virgen. Bueno, vale. Venga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María ahora. Terminamos despidiéndonos también en el día de sábado de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. A ver, bendita. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así se aplaude.